Diálogo cuando quiera, como quiera, sobre lo que quiera y donde quiera. Pero diálogo y no berrinche. Entendimiento donde quiera, como quiera y cuando quiera. Pero entendimiento y no insultos. Como quiera, sin mediador. ¿Le parece a usted bien reunirse sin mediador conmigo, señor Sánchez? Donde quiera. En Ginebra no, en el Congreso de los Diputados. ¿Cuándo? El próximo viernes. ¿Y cómo? Sin soberbia, sin imposiciones y con un orden del día oficial. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ya hay fecha para la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez había ofrecido ya el guante y hoy Feijóo lo ha recogido. Ha costado, pero habrá reunión con 10 puntos en el orden del día presentado por el Partido Popular y donde no se encuentran 2 de los 3 puntos que el presidente del Ejecutivo quería debatir: la renovación del Poder Judicial y del sistema de la financiación autonómica. Así lo ha hecho saber en el Congreso de los Diputados, donde hoy, como están viendo, ha habido una sesión de control al Gobierno. Pedro Sánchez ha comparecido en el hemiciclo para hacer balance de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, que por cierto ha dicho que ha sido un éxito, con hitos como el inicio de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea de Ucrania y de Moldavia, la reforma del mercado eléctrico o el pacto migratorio. Lectura bien distinta ha sido la que ha hecho Alberto Núñez Feijóo, quien la ha calificado de decepcionante. Hoy España es asunto de debate en Europa, por la degradación del Estado de Derecho, por la despenalización de la corrupción y el terrorismo y por ser una de las pocas naciones en las que se está retrocediendo en derechos democráticos. Dice usted que ya nadie habla de abandonar Europa. No, sus socios hablan de abandonar España, es decir, de abandonar la Unión Europea. Hoy España preocupa por sus pactos, por sus decisiones y por su poca fiabilidad en política nacional e internacional. Es usted un brillante agente de descrédito de nuestro país. Bueno, pues en este contexto debatiremos hoy con los portavoces parlamentarios en La Rioja. Sobre la mesa hablaremos de la ampliación del subsidio por desempleo. Lo veíamos ayer. Para llegar a este acuerdo ha habido duras negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y el de Economía. Nadia Calviño se despide así del Gobierno con un acuerdo que contempla ampliar el subsidio que un desempleado cobra cuando se le acaba el paro y que ahora pasa de 480 euros a 570 durante los 6 primeros meses. Después, en los siguientes 6 meses, la cuantía desciende hasta los 540 y vuelve a los 480 iniciales que teníamos hasta ahora y hasta que se agote o termine esa prestación. El perímetro de cobertura se amplía también para nuevos colectivos, como son los desempleados menores de 45 años sin cargas familiares, también para mayores de 52 años con cargas familiares y también a los eventuales agrarios y personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y de Melilla. Desde el Ministerio se asegura que es una medida con un gran impacto de género. Esta es una política especialmente feminista. Lo es porque tiene un impacto de género sin precedentes. Más del 56% de las personas que reciben el subsidio son mujeres. Es también un subsidio que se acude a él en personas de más de 55 años. Es decir, tenemos a pocos jóvenes que estén acogidos al subsidio por desempleo. Que no tocamos ninguno de los aspectos relativos a la duración del subsidio, al subsidio de mayores de 52 años. Es decir, que aquí la norma queda tal y como estaba diseñada. Bueno, pues algunos se preguntarán, muchos lo harán, algunos se preguntarán por qué en España se dan estas ayudas cuando este año se ha producido un récord de puestos de vacantes. Ahí lo vemos, 156.000 trabajos que no encuentran un trabajador que los ocupe. Eso sí, hay que decir que el 90% pertenecen al sector servicios. Según el INE, las comunidades que mayor número de vacantes tienen son Madrid, Cataluña y Andalucía, mientras que Cantabria, La Rioja y Extremadura son las que menos. Aquí en La Rioja existen ahora mismo 658 puestos sin cubrir. Bueno, pues a pesar de este récord, la tasa de empleo sin cubrir en Europa es mucho mayor. La media es
está en el 2,9%, mientras que en España es una de las más bajas de Europa, con un 0,9%. Y hablando de empleo, hoy sacaremos también sobre la mesa de la tertulia un asunto que preocupa: la falta de profesionales médicos y la propuesta que la consejera de Salud lanzó esta semana en la interterritorial con la nueva ministra de Salud. María Martín planteó la jubilación médica ampliada a los 72 años. La medida recibió el apoyo de varias comunidades autónomas. Esta semana hemos vuelto a escuchar a la consejera de Salud insistiendo en el incremento de la edad de jubilación de los médicos hasta los 72 años, una medida que va a servir para paliar de algún modo la falta de profesionales en nuestra comunidad. Aseguraba además que ya hay voluntarios. Una de las peticiones más concretas fue la de elevar la edad de jubilación, por supuesto voluntaria, totalmente voluntaria, a médicos que hasta ahora puede ser hasta los 70 años, elevarla 2 años más. En principio incluso ya hay voluntarios y ya se han ofrecido. En el caso de La Rioja tenemos gente que se había ofrecido ya antes, pero esto se puso encima de la mesa y todas las comunidades autónomas nos sumamos ante el estado crítico y ante las jubilaciones que se van a producir, que se llevan produciendo y que se van a seguir produciendo. Y esta noche también hablaremos de la decisión que tomaba ayer el Consejo de Gobierno, el de paralizar nuevas licencias de juego y apuestas hasta que no se regule el sector. Y es que en tan solo una década, vean, hemos pasado en el año 2014 de 14 licencias a 38 salas que tenemos ahora mismo en la actualidad. El Gobierno de La Rioja suspende, por lo tanto, temporalmente la concesión de nuevas licencias para salones de juego y locales de apuestas hasta que se apruebe un decreto que planifique este sector. Se hace por la proliferación de los negocios en los últimos años, como acabamos de ver, y para prevenir las adicciones, sobre todo entre los jóvenes y las personas más vulnerables. Cierto que genera empleo y genera riqueza en nuestra región, pero requiere de una sólida regulación para prevenir adicciones, sobre todo adicciones entre los jóvenes y adicciones entre los colectivos más vulnerables de nuestra población. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar en los próximos minutos en la tertulia con los portavoces parlamentarios. Esta noche nos acompañará Cristina Maiso, portavoz del Partido Popular, Sara Orradre, portavoz del PSOE, Héctor Alacid, portavoz de Vox, y Enar Moreno, portavoz de Podemos, Izquierda Unida. Con ellos nos sentamos en la mesa en unos minutos tras la publicidad. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la publicidad. Vamos a saludar ya a los portavoces en esta mesa. Cristina Maiso, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Héctor Alacid, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas Bienvenido. noches. Enar Moreno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Sara Orradre, ¿qué tal? Buenas noches. Encantada, buenas noches. Bueno, vamos a empezar a hablar por una de las medidas que anunciaba la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que dijo que en esta nueva etapa iba a ser una de las primeras medidas junto a la subida del salario mínimo interprofesional. Ahí estamos viendo esa ampliación del subsidio por desempleo. Para llegar a este acuerdo hubo duras negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y el de Economía. Nadia Calviño se despide, por lo tanto, del Gobierno con este acuerdo que contempla ampliar el subsidio que un desempleado cobra cuando se le acaba ya el paro y que ahora pasa de 480 euros a 570 durante los 6 primeros meses. Después, en los siguientes 6 meses, la cuantía desciende hasta los 540 y vuelve a los 480 hasta que se agota. El perímetro de cobertura también se amplía para nuevos colectivos, como son los desempleados menores de 45 años sin cargas familiares, también para mayores de 52 años con cargas familiares y a los eventuales agrarios y personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y de Melilla. Desde el Ministerio se asegura que es una medida con un gran impacto de género. Esta es una política especialmente feminista. Lo es porque tiene un impacto de género sin precedentes. Más del 56% de las personas que reciben el subsidio son mujeres. Es también un subsidio
que se acude a él en personas de más de 55 años. Es decir, tenemos a pocos jóvenes que estén acogidos al subsidio por desempleo. Que no tocamos ninguno de los aspectos relativos a la duración del subsidio, al subsidio de mayores de 52 años, es decir, que aquí la norma queda tal y como estaba diseñada. Por aquí había dudas en si se ampliaba o no ese periodo para poder cobrarlo, pero bueno, como decía, una de las medidas, ¿no?, que anunció ella que iba a ser una de las primeras, y esa segunda, el salario mínimo interprofesional, y también destacaba eso, que muy feminista, ¿no?, un gran impacto de género. Sí, bueno, yo creo que es evidente que las mujeres, en la medida en que percibimos menos salarios por un mismo trabajo, esto es algo que ya está acreditado. Yo creo que son muchas las medidas que se vienen tomando, ¿no?, por parte fundamentalmente del Ministerio de Trabajo. Empezamos con esa ley de equiparación de salarios entre hombres y mujeres. Está pendiente, desde luego, la incorporación en altos cargos, ¿no?, ese techo de cristal, y yo creo que siempre Yolanda, la ministra de Trabajo, lo ha dicho en distintas ocasiones, no solo hay que ver aquello que tan generalizado está, lo del techo de cristal, sino que también es verdad que por abajo hay una gran brecha, y por tanto, bueno, pues dar cobertura a las mujeres, ¿no? Acordémonos del problema que ha existido en muchas ocasiones porque no tenían la cotización suficiente y luego no tienen pensiones contributivas, ¿no? Yo creo que es una medida que, en la medida en que ahondan las personas con mayores dificultades para acceder al empleo, y las mujeres desde luego es un sector con dificultades, pues es una buena medida para todos y todas las trabajadoras en general, pero especialmente para las mujeres, claro. ¿Cómo valoráis desde este lado de la mesa esta medida del subsidio? ¿Suficiente? Héctor, ¿estoy contigo? Bien, no hay ningún problema. Por este lado de la mesa. No pasa nada. Bueno, lo que es la reforma del subsidio, bueno, vos lógicamente no puedes estar en contra, ¿no?, de las prestaciones por desempleo destinadas a los españoles, lógicamente, más desfavorecidos. Pero, joder, me gustaría poner en antecedentes, ¿no?, que el gobierno actual, en esta legislatura y en la legislatura anterior, primero genera un problema, como en otros muchos aspectos, y luego buscamos soluciones, ¿no? España a día de hoy es líder europeo en la zona euro del paro, la tasa más alta de paro. A nivel de paro juvenil, lideramos también la zona euro. Y a nivel de mujeres, tanto que las protegemos, también tenemos la tasa de paro más elevada. Bueno, lo que tenemos que hacer es, primero, evitar generar ese problema, para evitar luego tener que hacer o quedar o proponer este tipo de soluciones. Es normal que España necesite generar más empleos y más remunerados. Cuando hablaba Enar de lo de las mujeres, los salarios, la equiparación salarial, bueno, eso yo entiendo que, y además ella es conocedora, por ley eso no existe, ¿no? No hay diferencias salariales por ley, y menos en la función pública, y cualquiera que está en un convenio, en un contrato con convenio, no existe. O sea, eso por ley cualquiera puede ir y decir, oye, mira, mi compañero está haciendo mi mismo trabajo, estamos en un convenio, el que sea, y cobra más. Eso no existe. Bien. Lo que hay que hacer es generar empleo, dar trabajo, ayudar a los empresarios a que generen empleo, y evitaremos llegar a la situación que nos encontramos ahora de la reforma del subsidio por desempleo. Siempre estamos igual. Lo que tenemos que hacer es dar cañas de pescar y enseñarles a pescar, no darles un pez, como lo hace habitualmente estos gobiernos socialistas. Cristina. Pero están a favor por una vez, ¿no? Sí. ¿No? Están a favor, sí. Están a favor. Se ha dicho por eso. Bueno, nuestro planteamiento, sin perjuicio de que lógicamente la subida es positiva, sí que creemos que de lo que hay que hablar realmente es de que estamos hablando de un subsidio por desempleo, y de lo que hay que hablar es de mejorar la política social del empleo. Es decir, la mejor política social que podemos tener es una búsqueda y encontrar un puesto de trabajo. Para ello, consideramos que es importante seguir fomentando los itinerarios personalizados a las personas que peor integración laboral pueden tener, también todas las medidas de recualificación en los diferentes trabajos, porque la gente quiere trabajar y debe trabajar. Entonces, desde el Partido Popular consideramos que eso es lo importante, y no debemos olvidar que de lo que estamos hablando en este acuerdo es de una negociación
si me permite la expresión, a cara de perro entre la ministra Calviño y la ministra Yolanda Díaz, que han tardado un año para llegar a este acuerdo, en el cual era imprescindible para que España pudiera recibir el cuarto pago de los fondos europeos, de esos 10.000 millones. Y la verdad es que esta negociación de un año frente a otro tipo de negociaciones que ha llevado el gobierno de coalición, como la ley de amnistía, que lo hicieron en 4 meses, pues yo creo que muestran la verdadera prioridad del gobierno de Pedro Sánchez. Y aparte, tampoco estoy de acuerdo con la ministra Yolanda Díaz cuando dice que esto es una política feminista. Bueno, es una política feminista porque son las mujeres las que más desempleo tienen, como se ha dicho aquí con los datos que existen a nivel de la Unión Europea, y yo creo que eso no es positivo. El que el 56% de estos subsidios de desempleo, es decir, subsidio para personas, para mujeres que están en desempleo, no debe ser positivo, todo lo contrario. Tenemos que impulsar medidas que fomenten la empleabilidad de las mujeres, que muchas veces tienen una doble o triple discriminación, y hacer políticas no como el ingreso mínimo vital, en el cual ni se ha llegado a los 2,3 millones de personas ni a los 850.000 hogares, pero es que tampoco se han puesto en marcha esas medidas que llevaba aparejadas el ingreso mínimo vital, como esos convenios con las distintas comunidades autónomas y los planes personalizados. Por ende, yo creo que no es una buena política feminista, ni mucho menos, sino todo lo contrario, e insisto, nos hubiera gustado que, como hicieron con la ley de amnistía, o como van a hacer con esta ley que han dado a favor de sumar, de despenalizar las injurias a la corona, las injurias a los símbolos del Estado y la apología del terrorismo, pues que se den prisa para las cosas que importan realmente a los ciudadanos española y a los riojanos especialmente. Y esperemos que esa ley que están planteando y que ya han tomado en consideración, pues no la aprueben hasta dentro de mucho tiempo, aunque todo me temo que es una de las cuestiones más de ese chantaje al que está sometido Pedro Sánchez por seguir gobernando la Moncloa. Sara, Sí. se ha dicho, se está de acuerdo, pero con peros. Por supuesto, claro, y sacando y relacionándolo con otros asuntos, ¿verdad? Bien, como siempre, como era de esperar. Bueno, yo voy a ponerme en el lado de la positividad de la medida, que lógicamente valoramos muy positivamente desde el Partido Socialista, porque viene a ampliar el abanico de cobertura en derechos, ¿verdad?, para la ciudadanía, y porque es una medida objetivamente buena para los españoles y para las españolas. Y eso es lo que le duele mucho, ¿no? Les cuece reconocer a la derecha, especialmente, ¿verdad?, al Partido Popular. Y como le duele, pues bueno, pues vienen aquí hablando de otras cosas que yo lo entiendo, porque es el argumentario del que vamos a tener o del que se van a nutrir durante mucho tiempo hasta que dé de sí. Pero lo cierto es que estas son las razones por las que verdaderamente hacía falta un gobierno, y un gobierno progresista, y ahora hay un gobierno progresista y ya estamos viendo los primeros pasos, las primeras medidas de este gobierno progresista, con la reforma del subsidio por desempleo de la que estamos hablando ahora, pero también otras que vendrán después, como una nueva subida del salario mínimo interprofesional, etcétera, etcétera. En relación a lo que se ha dicho aquí, yo quiero comentar que esta reforma del subsidio, como ya también se ha mencionado, va mucho más allá de ampliar la cobertura a distintos colectivos y de la subida de la propia cuantía del salario. Se ha hablado de la necesidad que existe también de que las personas, para un verdadero desarrollo de un proyecto de vida, lógico, lo más deseable es que encuentren un trabajo, y que sea un trabajo de calidad. Y precisamente, bueno, pues en esta reforma del subsidio también incorpora medidas precisamente como la de reforzar las medidas que permiten la reincorporación al mercado laboral y la mejora de la empleabilidad, o permite, por ejemplo, también esa compatibilidad durante 180 días de la percepción del subsidio por desempleo con la percepción por empleo, precisamente para también facilitar una mejor reinserción en ese mercado laboral. Yo creo que en eso estamos, y que por mucho que se quiera empañar desde la derecha los datos del empleo en España, lo cierto y verdad es que ahora mismo tenemos a 21,3 millones de españoles empleados, y que tenemos récord de afiliación a la Seguridad Social. Y por lo tanto, aunque hay que seguir trabajando efectivamente en esa línea de mejora de la empleabilidad,
del empleo de calidad y del desarrollo del empleo pues de todos los ciudadanos que deseen trabajar, pues creo que estas medidas vienen a contribuir, como digo, a dar esa cobertura de derechos, sobre todo entre las personas que más lo necesitan. Quiero hacer una mención especial a una cosa que se ha dicho aquí, que creo que ENAR también está deseosa de apuntar, que es la de que las mujeres no cobran menos. Sí, señor Alacid, sí que cobran menos, no porque en su nómina se refleje que cobra menos en la nómina en sí que su compañero varón, sino porque las mujeres en la mayoría de los casos son las primeras que renuncian a la jornada completa, por ejemplo, porque tienen que cuidar de hijos o porque tienen que cuidar de personas mayores, personas dependientes, etc. Y en eso se traduce un menor salario, que es el que perciben las mujeres. Señora Alacid, eso es así y por mucho que ustedes se empeñen, no van a cambiar esa realidad. Y no solo por eso, sino también porque existe una división sexual del trabajo, esto es una realidad, y son las profesiones feminizadas las que tienen una menor retribución. Es evidente que si hay un hombre y una mujer en el mismo puesto de trabajo exactamente, esa discriminación legalmente no se puede producir, más allá de lo que explicaba la señora Orradre, de que somos las mujeres las que hemos renunciado en muchas ocasiones para el cuidado de la familia y el entorno y en nuestro entorno familiar o de mayores o de tantas y tantas cuestiones, pero es que además específicamente son los convenios colectivos de los sectores más feminizados los que tienen peores condiciones laborales. Pero además le voy a poner un ejemplo, señora Alacid, incluso, mire, yo como abogada me ha pasado que algún compañero hombre le ha dicho a un cliente que se iba conmigo porque como yo era mujer le podría cobrar más barato porque mi salario era subsidiario del de mi marido. No sabía en qué trabajaba mi marido, dejaba de trabajar, ni tan siquiera seguramente sabía si estaba o no casada. Pero esto lamentablemente es algo que ocurre todavía entre sectores en los que supuestamente no estamos discriminadas. Esa es una realidad a la que usted, señora Alacid, como hombre, pues nunca se enfrentará. En ese sentido, yo lo que le pido es un poco de empatía y no negar la mayor. Son cientos los estudios que ya hay en esa materia, está claramente acreditado y es evidente que hay una discriminación sexual en ese sentido y que nuestros salarios son más bajos. Pero yo creo que es importante hablar de esto que es un hito, ¿no? Porque dice, están de acuerdo con peros, nunca están de acuerdo en nada. A mí me gustaría que alguna vez pudieran decir, no, estamos de acuerdo con esta medida a pesar de lo que sea, pero siempre van con otro lado. Mire, de acuerdo con que hay que impulsar el empleo, por eso la reforma laboral ha creado más puestos de trabajo de aquellos que ya destruyó las reformas laborales que ustedes abordaron, señora Maiso, ¿verdad? Eso parece que se les olvida. Y se les olvida que en este momento lo que estamos haciendo y lo que está haciendo en concreto la ministra de Trabajo, la señora Díaz, la vicepresidenta segunda del Gobierno, pues no es otra cosa que cumplir lo prometido, ¿verdad? Porque hablamos de mejorar este subsidio de desempleo, se habló en campaña electoral, se habló también del salario mínimo interprofesional, se viene negociando en breve. Pues tendremos cumplido también ese compromiso y quedan bastantes retos por asumir. Cuando el año que viene se aborden otra serie de cuestiones, como es la reducción del tiempo de trabajo, u otra serie de cuestiones, ustedes dirán que es tarde o votarán en contra, ¿no? Como hicieron con la subida del salario mínimo interprofesional. Así que lo mejor que se puede hacer para que las personas no tengamos que acogernos a subsidios por desempleo es que el trabajo exista, pero además que sea un trabajo digno y con condiciones laborales dignas también, especialmente las salariales, porque cada vez más, lamentablemente, nos estamos viendo como hay muchos trabajadores que están por sus salarios, a pesar de tener trabajo, en situaciones muy cercanas a la pobreza o bajo umbrales de pobreza. Ahora que sacas eso, antes de que contestes un segundo, vamos a sacar lo que estamos hablando, ¿no? que también España ha batido récord de puestos de trabajo que no se han cubierto. Son casi 156.000 trabajos que no encuentran un trabajador, y eso sí que, además hay que decir que el 90%, eso sí, pertenecen al sector servicios. Según el INE, las comunidades que mayor número de vacantes tienen son Madrid, Cataluña y Andalucía, mientras que Cantabria, La Rioja y Extremadura son las que menos. Aquí en La Rioja existen 658 puestos sin cubrir. Y a pesar de este récord, la tasa de empleo sin cubrir en Europa es mucho más mayor que en España. La media está en el 2,9%, mientras que en España es de las más bajas, un 0,9%.
Pues hombre, yo creo que lo que hay que hacer con esta cuestión es incentivar que ese 1 millón de puestos, como decía, que están sin cubrir, pues 156.000. 156.000, bueno, se cubran. En cualquier caso, a través de empleos dignos, decía la señora Moreno. Bueno, pues estaría bien que la ministra Yolanda Díaz nos diga de una vez a los españoles, un año después de que prometió que lo iba a decir, cuántos fijos discontinuos existe en nuestro país, porque hoy mismo se le han vuelto a pedir en el Congreso y no ha contestado. Pero sí, miren, sí que ha respondido, FEDEA y BBVA ha dicho que son 600.000 los fijos discontinuos, de los que, por cierto, la propia ministra ha dicho que se van a poder beneficiar de ese subsidio de desempleo. ¿Por qué? Pues porque cuando no trabajan están en paro. Y eso es una realidad que el gobierno de Pedro Sánchez y de Sumar quiere ocultar, y que por mucho que quieran ocultar, esos 600.000 son personas que lo están pasando mal, que tienen un día un trabajo, al día siguiente no lo tienen y al día siguiente lo tienen, como puede ocurrir con el caso de la agricultura, aunque parece que aquí en La Rioja al eurodiputado del Partido Socialista no le importa el sector primario, todo lo contrario, sino que vaya en contra del mismo. Pues mire, en el sector primario hay muchísimos fijos discontinuos a los que habría que mejorar sus prestaciones, y también, por supuesto, en materia de agricultura, que lo podemos hablar cuando quiera, aunque insisto, tengamos un eurodiputado, el señor Luena, que vaya en contra de nuestro sector primario con lo importante que es en nuestra tierra. E insisto, además, desde el 2019 tenemos el triple de fijos discontinuos que teníamos en nuestro país. Eso yo creo que no va a ayudar a los datos de los que estamos hablando ahora, de la falta de puestos de trabajo sin cubrir. Por tanto, yo creo que todo ello engloba a que se diga la verdad, y la verdad es que estamos ante 3,3 millones de personas en desempleo en nuestro país. 3,3 millones de personas que lo están pasando mal y que está haciendo que tengamos, como ha dicho UNICEF, un 28% de pobreza infantil en nuestro país. Algo de lo que se tiene que preocupar y ocupar el Gobierno de España, más allá de promover leyes de si hay que ir obligatoriamente a las convocatorias de la selección española o no, más allá de darle 1.600 millones de euros a los Mossos de Escuadra hasta 2030, cuando no se ha hecho la equiparación salarial con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, más allá de no querer prohibir los homenajes a terroristas, más allá de tener retrocesos democráticos. Yo creo que todo eso es un compendio de cuestiones que, sinceramente, a los españoles del día a día le importan bastante menos de lo que hemos empezado a hablar, que es la búsqueda y encontrar un trabajo, porque a partir de ahí se puede hacer una autonomía de vida. Yo quiero comentar una. Bueno, vamos por partes. Señor Radere, habla usted como si el gobierno actual hubiera salido de las urnas derrotando a un anterior gobierno del Partido Popular. Bueno, ustedes vienen de una legislatura anterior en la que ustedes estaban en coalición con Izquierda Unida Podemos y esa amalgama de partidos que hay. Es una continuación de un gobierno progresista. ¿Acaso el progreso es ser líderes en paro? Es que volvemos a lo mismo. Ustedes siempre están tratando de poner soluciones a problemas que generan ustedes. Vamos a hacerlo al revés. Ustedes son un gobierno de progreso en el cual tienen 2,7 millones de gente en desempleo, líder en paro juvenil, líder en paro en mujeres. Joder, pues lo del progreso no sé cómo lo entienden ustedes. Señora Moreno, le vuelvo a decir lo mismo, es usted letrada y con mucha experiencia, tanto en su vida profesional como en la política. A día de hoy no hay desigualdad por ley. O sea, usted me está hablando aquí que si las mujeres, que sí, que todos lo sabemos. Usted compare convenios y están todos, la equiparación salarial no es ningún problema a día de hoy. No es ningún problema. Pregúnteselo a las mujeres. No. Hay dos formas. Nosotros, lógicamente, cuando ya hay un problema generado, como el que han generado ustedes, los gobiernos socialcomunistas, pues, ¿nosotros qué proponemos? Bueno, pues nosotros, lógicamente, combinar esas medidas. Hay que ayudar a la gente que está en desempleo, pero hay que combinar medidas de creación y fortalecimiento del empleo y el tejido empresarial, ¿no? Joder, ¿qué hay que hacer? Joder, ayudar a las empresas. Joder, recortes en impuestos. El tema de la reforma laboral ha hecho mucho daño y eso ustedes tienen que ser conscientes de eso también. O hay otra forma, leía el otro día, que es muy curiosa, que es la que proponen miembros de su partido, ¿no? Lo leo literalmente. El paro lo crean los que despiden y los que despiden son los empresarios. Acabando con los empresarios, acabaremos con el desempleo. Sira Rego Dixi, ministra de Juventud e Infancia del Gobierno Socialcomunista.
Ya saben esto es lo que proponen ustedes, acabar con los empresarios y así acabamos con el paro. Verdaderamente ustedes viven ajenos a la realidad, viven ajenos a la situación que hay en las empresas, viven ajenos en todo momento a las dificultades que están pasando los empresarios con la contratación. La reforma laboral no ha hecho más incrementar ese problema ya subyacente en la sociedad y en las empresas. Son ustedes verdaderamente quienes generan los problemas. Y las soluciones que dan es como para todo, venga, vamos a arruinar al país, le damos la paguita y sobreviven con eso, ¿no? Sí, la paguita que tanto les gusta. Históricamente ya lo conocen, no, la paguita son ustedes, y si no, pregúntenselo a los miles y miles de andaluces que han tenido que sobrevivir con las paguitas suyas. Bueno. Yo, por favor, es que precisamente el tema de la reforma laboral, de verdad, es que la realidad le contradice, señora Arasi. No puede usted criticar una reforma laboral que ha permitido, como he dicho hace un momento, que 21,3 millones de españoles y españolas estén ahora trabajando, que tengamos un récord de afiliación a la Seguridad Social y que la tasa de temporalidad se haya reducido en 10 puntos, mejorando o avanzando al menos en la mejora de la calidad del empleo. Pueden ir ustedes a Eurovisión, son líderes, son los campeones. No, en Eurovisión no nos suele ir muy bien. No les vota nadie. Aquí estamos hablando de otra cosa. Y en relación con lo que se ha dicho de los fijos discontinuos, otra vez entrando en esa burbuja de falsedades que quiere el Partido Popular crear en torno al concepto de fijos discontinuos, que ya no engañan a nadie. Por lo visto, la señora Maiso esta mañana en el Congreso solamente ha visto la parte en la que la señora Gamarra preguntaba y dice que no se ha respondido o que seguimos sin saberlo. No es verdad. Le ha respondido, mira, 659.000 fijos discontinuos, le ha respondido la ministra. Me va a permitir Enar Moreno que haga ahora de portavoz. Es más, voy a repetir exactamente lo que le ha explicado ella a la señora Cuca Gamarra, porque está claro que usted no lo ha seguido, y le voy a decir 659.000. Mire, de los 21,3 millones de trabajadores y trabajadoras que hay ocupados hoy en día en España, solo el 3% son fijos discontinuos. Lo ha dicho también la ministra. Hay 2.796 resoluciones judiciales que hablan precisamente sobre este concepto de los fijos discontinuos, y todas ellas los definen como contratos indefinidos y estables con derechos. Y una cosa más, por favor, dejen ya de verdad el mantra de los fijos discontinuos, que es que no se ha tocado. Los fijos discontinuos no se ha tocado el concepto de fijos discontinuos desde hace 38 años, desde la época de Felipe González. No se ha tocado con Aznar tampoco, ni con Rajoy, con sus presidentes del Partido Popular. Señora Maiso, de verdad, dejen de ahondar para tratar de enmascarar los buenos datos del desempleo en nuestro país, el avance en el empleo de calidad. Dejen, de verdad, yo sé que no les gusta celebrar, ni siquiera ahora que nos acercamos a las Navidades, a una época entrañable del año, no les gusta celebrar las buenas noticias, pero por favor déjense ya, porque hacen ustedes el ridículo. Y una cosa más que le digo en relación a todo esto, el tema de los fijos discontinuos, también el concepto aquí en España está en línea con el resto de Europa, y si no, compruébenlo. Y insisto, no se ha hecho nada con ellos en 38 años. De hecho, no se ha variado nada en relación a la contabilidad de los fijos discontinuos en 38 años. Y de hecho, su situación con la reforma laboral, ya lo hemos comentado muchas veces en esta tertulia, lo único que ha hecho es mejorar, porque ahora tienen mayores garantías de empleabilidad que las que tenían antes. Y otra cosa más, que también lo ha dicho la ministra esta mañana, señora Maiso, los datos de los fijos discontinuos los facilitan las comunidades autónomas. Entonces, ¿está usted diciendo, como le ha dicho también la señora Yolanda Díaz a la señora Cuca Gamarra esta mañana, está usted diciendo que sus presidentes, por ejemplo, en Andalucía o aquí en La Rioja, el señor Capellán, están haciendo trampas con los fijos discontinuos? Oiga, si ese es el problema, háganselo mirar. Pregúntele usted al señor Capellán si son ustedes los que están haciendo mal la contabilidad de los fijos discontinuos. Eso es lo que tienen que hacer ustedes, hacérselo mirar, señora Maiso. Mire, ni hacemos el ridículo, ni nos lo vamos a hacer ya lo mirar. creo que sí. Lo que le vamos a decir, la verdad, es a los riojanos y a los españoles. No, y eso es lo que estamos no se la dicen ni al médico. Lo que no vamos ustedes no le dicen la verdad ni al médico, decirles, señora Maiso. Y sobre todo, dejarles hablar a los compañeros. Eso también nos gusta hacer. Sí, cuando quieren. A partir de ahí, mire, hay una realidad, y la realidad es que el desempleo que tenemos es el que hay, y somos líderes en la Unión Europea en paro femenino y en paro juvenil, y tenemos 3,3 millones de desempleados, que insisto, que para ustedes son números, 21,3 millones de empleados, señora pero Maiso. son personas que lo están pasando mal, y de eso es de lo que deberían hablar el viernes en la reunión que van a tener el presidente Sánchez y el líder de la oposición, así como de los otros 10 puntos que, como orden del día, hemos tenido que ofrecer al presidente Sánchez, porque el presidente Sánchez no nos decía nada. Pero estamos acostumbrados a que el presidente Sánchez, como en esto, como en otras materias,
diga hoy una cosa y mañana lo contrario, porque no iba a haber ley de amnistía y en 4 meses hay, frente al subsidio por desempleo del que estamos hablando, que ha tardado un año en cerrarse, porque ahora estamos hablando de despenalizar las injurias y las calumnias que pueda haber a la corona, y lo diré muchas veces porque es muy importante que no se despenalice la apología del terrorismo, porque hemos tenido un semestre de la Unión Europea. Pero ¿qué me dice usted de los fijos discontinuos de Capellán? El señor Capellán está dando bien los datos de fijos discontinuos. Hemos tenido un debate en el cual se ha podido ver que el señor Sánchez ha tirado por tierra todo el semestre de la Unión Europea, al cual, por cierto, no sé qué tienen que decir al respecto, ha costado 160 millones de euros, bastante más que lo que costó la presidencia cuando fue cuando fue Zapatero y cuando fue Aznar. Creo que de todo eso se debe hablar. Y lo que no se debe es tergiversar, lo que no se debe hablar es de lo que no solamente hablar de lo que nos puede interesar. Si enseguida hablamos de eso, Cristina. Solamente decir que el ridículo no lo hacemos. No, el ridículo lo hacen ustedes, especialmente el señor Alacid, porque mire, uno cuando se inventa frases o las copia de cuentas trolls, debe informarse, porque decir que Sira Rego ha dicho esa frase que usted ha manifestado aquí es ni más ni menos que mentira, y hace falta muy poquito para informarse, que es lo que yo he hecho mientras tanto. Mire, Neutral explica claramente cómo esa frase se ha puesto en un bulo difundido por una cuenta troll de Jacinta Rebolledo, entre comillas. Mire, no encontrará usted esa frase en ninguna cuenta de Sira Rego. No mienta, porque es lícito, mire, le voy a decir una cosa, es lícito defender opiniones contrarias, las suyas, muchas de las suyas no lo son, pero bueno, hasta le voy a dejar que diga algunas afirmaciones, mentiras, que son opiniones, pero lo que no le permito ni le consiento es que venga aquí. Luego dirá que hay que dar formación para que sepan los niños y las niñas y los jóvenes distinguir entre los bulos, entre la verdad y la mentira. Si lo dice Neutral, me quedo muy tranquilo. Mire, señora, ¿y usted cuál es su fuente, señora Alacid? ¿Cuál es su fuente? ¿Cuál es su fuente? ¿De dónde lo ha sacado usted? Yo, en los medios de comunicación. En los medios de comunicación, no. ¿En qué medio? ¿Cuándo se ha publicado y con qué prueba? Neutral. Señora Alacid, no se preocupe, que es que ya voy. No, ya vamos. Diga dónde para poner una denuncia. Y me quedo muy tranquilo. Porque usted está mintiendo. ¿Y sabe la diferencia entre nosotros y ustedes? Que nosotros no nos dedicamos a mentir. Nosotros defendemos, porque más allá de que usted diga que si tenemos cifras altas de desempleados y de desempleados, ¿eso también es mentira? ¿Eso es mentira? ¿Me deja acabar de hablar? Sí, cálmese, no pasa nada. No me puedo calmar cuando estoy con alguien que combate los argumentos con mentiras y falsedades. Y además se niega a retirar algo que no puede probar. Eso es el principio básico del comunismo, la mentira. Perdone usted, la mentira es la suya. No, claro. Pero bueno, si lo ha dicho Neutral, me quedo más tranquilo. No, ¿y usted de dónde cuál es su fuente, señora? Lo he dicho, lo he visto en medios de comunicación. ¿Cuál? ¿Cuál? Los medios de comunicación. Si lo ha dicho Neutral. ¿Cuál es su...? Mire, está en redes sociales, han salido en medios. Un mentiroso, señora Alacid. Un mentiroso. Por favor. No, si se lo ha creído y no me dice dónde, no, claro. En medios de comunicación, ¿lo habéis publicado vosotros aquí en Promecal? Pregunto, ¿no? Vale. Entonces, ¿usted lo ha visto en los medios? ¿A que sí? Porque lo ha buscado. No, he buscado lo que he dicho yo. ¿No lo ha encontrado usted? No. En ningún medio de comunicación. ¿Y por qué dice entonces que lo ha desmentido Neutral? ¿Y por qué dice que lo ha desmentido Neutral? Que diga usted dónde. Mire, ¿dónde ha buscado usted ahora mismo? Cuando usted viene a mentir, lo menos que debe hacer, lo menos que debe hacer si quiere justificarse es la fuente. Pero voy a hablar del fondo de la cuestión. Y más allá de lo que ustedes vengan a decir, lo decía muy bien la señora Orradre, hoy ha sido un vapuleo con cifras, que no con mentiras, el que ha protagonizado la señora Díaz frente a Cuca Gamarra con respecto a los hijos discontinuos, ese mantra que vienen repitiendo. Pero la realidad es que es verdad. Llevamos ya 4 años de gobierno progresista y gracias a eso la reforma laboral ha recuperado empleo, mucho más del que se había hecho con anterioridad. Pero no obstante, dice usted los empresarios, ¿pero qué va a dar usted lecciones de los empresarios? Están defendiendo en todos sitios quitar las ayudas a la Federación de Empresas, quitar las ayudas a los sindicatos, porque a ustedes se les llena la boca de defender la Constitución solo para lo que quieren. Ustedes se dedican a mentir
que es lo único que saben hacer. Y a los porque sindicatos, no tienen un a solo todos sus sindicatos. argumento. Sus sindicatos, son míos los sindicatos. Hombre. Miren, los sindicatos Son son de los un trabajadores. instrumento excepcional para la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Por eso, en ese pacto constitucional se blindó constitucionalmente los sindicatos, porque son el instrumento más lícito para la defensa de los intereses de los trabajadores y de unos las de Izquierda trabajadoras Unida y otros del en Partido nuestro Socialista, país. sus sindicatos. En nuestro país. Mire usted, lo mismo que la Federación de Empresas, la organización y la participación democrática debe ser un elemento a defender, y sobre todo con transparencia y sin mentiras, señora Lacid. A ver si alguna vez consigue tener una intervención sin mentir, es lo único que ustedes saben. Si nos basamos en una cifra, ¿me va usted a negar las cifras del paro de España? No. ¿Me va usted a negar las cifras del paro juvenil? No. ¿Me va usted a negar las cifras del paro en mujeres? No. Depende. No. Dígalo usted, a ver si se las niego o no, porque como se las va inventando, igual se lo inventa. Mire, le voy a decir, dígalo usted. En la zona euro, bueno, en la zona euro, no, en España me está diciendo, bueno, ¿no? Venga, pues dígame. Ya se lo he dicho antes. No lo he cogido de neutral porque no me fío mucho, pero es así. ¿Y de dónde lo ha cogido usted? ¿De dónde lo ha cogido usted, señora Lacid? Del diario La Rioja. Sí. Vamos a escuchar lo que ha pasado, bueno, que por fin tenemos fecha para esa reunión que tan demandada estaba, había 3 fechas. Al final Feijóo ha cogido el guante de Sánchez y va a ser el día 22, no sé si han acertado en el día, pero bueno, este viernes es la reunión. Diálogo cuando quiera, como quiera, sobre lo que quiera y donde quiera. Pero diálogo y no berrinche. Entendimiento donde quiera, como quiera y cuando quiera. Pero entendimiento y no insultos. Como quiera, sin mediador. ¿Le parece a usted bien reunirse sin mediador conmigo, señor Sánchez? Donde quiera. En Ginebra no, en el Congreso de los Diputados. ¿Cuándo? El próximo viernes. ¿Y cómo? Sin soberbia, sin imposiciones y con un orden del día oficial. Bueno, Sara, ¿qué les ha parecido que les pidan que sea en el Congreso y no en la Moncloa, por ejemplo, por poner? Bueno, pues es una... Yo creo que en esta estrategia de poner palos en la rueda y boicotear al máximo posible cualquier intento de acercamiento y de diálogo, porque realmente lo que vemos es que no existe ninguna voluntad ni en ningún caso por parte del principal partido de la oposición de dialogar, de consensuar, no existe, no es verdad. O sea, pues cualquier cosa ya no nos sorprende prácticamente nada que se intente poner pegas tanto en el fondo, como que inicialmente parecía que se ponía, ¿no? Porque decía el Partido Popular que no existía un orden del día de la reunión o algo así, cuando eso es absolutamente falso, porque efectivamente sí que existía un orden del día de la reunión, sí, señora Maiso, efectivamente un orden del día desde el primer momento. Eso en cuanto al fondo. Ahora, como ya no podemos poner de excusa el fondo, ponemos la forma y decimos que la queremos hacer en el Congreso en lugar de en la Moncloa. Bueno, pues bien, pues así podríamos estar eternamente, ¿verdad? Yo lo que creo que tiene que hacer el señor Feijóo es dejarse, como muy bien le ha dicho además el señor Sánchez, de rabietas y de berrinches y empezar a trabajar. Empezar a trabajar, eso ya sería un paso importante. Empezar a trabajar como lo que verdaderamente es, como el principal partido de la oposición, al que debería interesarle por las cuestiones fundamentales de Estado. ¿Que le interesan otras cuestiones que abordar? Por supuesto que sí, decía la señora Maiso. Tiene que hablar y tiene que hablar esto y tienen que hablar aquello. Si es que lo van a hablar, seguramente lo hablarán. No hay ningún problema, porque el presidente Sánchez hablará con el principal líder de la oposición pues de todo aquello que tenga que hablar, pero efectivamente tiene que existir determinación y voluntad política por parte de Feijóo para mantener una reunión que redunde, digamos, en algún atisbo de acuerdo. No lo sé si... En esos 10 puntos no están 2 de los que había incluido, de los 3 que había incluido Sánchez. No está ni el Poder Judicial, ¿no? Ni la reforma del Poder Judicial, ni el sistema de financiación autonómica. Es que eso también hay que hablarlo, efectivamente. Son cuestiones que precisamente se critica por un lado, ¿no? El respeto a la Constitución, la igualdad, tal y cual. Somos por un lado los más constitucionalistas, pero mantenemos bloqueado el Consejo General del Poder Judicial durante 5 años. La reforma fiscal, la reforma de la financiación de las... Pues efectivamente, también es... Bueno, bien, sí, es que al final... Sí, es que es verdad, es que hay muchísimas cosas de las que hablar con un gobierno que acaba de empezar a andar, aunque efectivamente, como bien ha dicho el señor Lacid,
no viene de nuevas, ya ha estado gobernando antes, pero bueno, con un gobierno que acaba de empezar a andar, y el que sí que acaba de empezar a andar como líder de la oposición es el señor Feijóo. Por lo tanto, lo que sería de agradecer es que estuviera a la altura de lo que se le requiere. Eso sería interesante. Hasta el momento no lo ha estado. Y yo me gustaría, ya como he dicho antes, ya que estamos en vísperas de Navidad, me gustaría pensar, ¿verdad?, igual soy un poco ingenua, que va a virar el rumbo y que va a empezar de verdad a trabajar por lo que verdaderamente importa a los españoles y a las españolas. Está claro que de lo que no va a tratar la reunión es de amnistiar, indultar a prófugos, a corruptos, a condenados o imputados por atentados terroristas, etcétera, etcétera. Está claro que la reunión tampoco va a ir supervisada por un mediador salvadoreño que no sabemos quién le paga ni cuánto se le paga. Ni va a ser fuera de España, sino en la casa de la democracia española, que es el Congreso, es decir, no va a ser en Ginebra ni en Bruselas, sino en la casa de todos los españoles, que son las Cortes Generales. Y está claro que vamos a ir, pese a los desprecios que el presidente Sánchez, que es el presidente de todos los españoles, no solamente de los independentistas, que son un 0,6% de votantes, sino de todos los españoles, nos ha hecho. Porque el 6 de diciembre el Partido Popular se enteró por la prensa de que Pedro Sánchez le iba a llamar. Hasta 5 días después, el director de gabinete del presidente Sánchez no se puso en contacto con el director de gabinete del presidente Feijóo para cuadrar una fecha en la que se dieron tres viernes. Y ahí se dijo claramente, vayamos a ir a un orden del día con puntos claros y puntos que les interesan a los españoles. Algo que ya se ha hecho en otras ocasiones, como por ejemplo en campaña electoral, cuando se le ofreció al presidente Sánchez 6 pactos de Estado que nos restregó por la cara. También se hizo para que no gobernaran con los independentistas. Se le dijo, gobiernen con nosotros a través de estos pactos de Estado. Y vamos a hablar del Consejo General del Poder Judicial. Lo que el Partido Popular quiere es lo que Europa quiere, que es de los 12 miembros que forman parte del Consejo General del Poder Judicial, que sean los propios magistrados y jueces los que lo elijan. Pero eso lo quieren ahora, como ocurren ustedes. En otros sitios. Antes no lo querían. Y el resto, los otros 8 que son juristas de reconocido prestigio, que sean a través del Congreso. Pero ¿qué ocurre? Que a eso Pedro Sánchez mira para otro lado y no nos dice la verdad. Y por otro lado, de la financiación autonómica, pues resulta curioso que después de que nos hemos enterado que hay unas comunidades autónomas, y voy a volverlo a decir, a las que se les va a condonar la deuda por el hecho de que se les ha apoyado en la investidura, como puede ser Cataluña, y ahora nos hemos enterado de que a los Mossos de Escuadra se le va a dar otros 16.000 millones de euros, es decir, hay comunidades de primera y de segunda. Así de eso no va a hablar el Partido Popular, lo hemos dicho muy claramente. Hablaremos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y también en la Conferencia de Presidentes, que es donde se deben debatir los asuntos que importan a los españoles, pero de una manera objetiva, viendo cada uno las preocupaciones y los problemas que tiene, no por ser un mero intercambio de tú me das los votos y yo te doy la Moncloa, etcétera, etcétera. Yo creo que a eso no podemos jugar, y espero que el viernes el presidente Sánchez vaya con esa propuesta de positividad y de diálogo que usted tanto está achacando a la Navidad. Espero que ahí el presidente de verdad pacte con la oposición lo que de verdad importa a los españoles y se deje de amnistías y de leyes de injurias a la corona, que creo que poco importan a los riojanos. Sí, claro, solo importan a aquellas personas que hacen que practican la cultura, que dicen aquello que les gusta y que ustedes pretenden encarcelar, ¿verdad? Como algunos cantantes o incluso como los titiriteros, o bueno, qué no decir de las prohibiciones que Vox va haciendo de distintas obras de la cultura. Mire, pues efectivamente lo que se está haciendo es salvaguardar, proponer una ley para salvaguardar la creación artística, le guste a usted o a mí o no nos guste, porque encarcelar a la gente por determinadas afirmaciones en una canción de rap, desde luego es algo que nosotros no podemos combatir. Pero bueno, hablando de lo que no podemos consentir, quería decir. Hablando del tema de la reunión, yo creo que es importante que se mantengan reuniones periódicamente, no con el principal líder de la oposición, tanto que les gusta decirlo, sino con todos los líderes que tienen representación en el Congreso de los Diputados. Creo que el diálogo, la transparencia, la negociación siempre son positivos, pero creo que, bueno, pues que la agenda se debe marcar de mutuo acuerdo. Creo que bueno, el presidente Sánchez ha decidido reunirse a pesar de todo para dejar de
para vaciarles de excusas, intentar vaciarles, les da igual, nunca van a tener fin sus excusas, y lo que debieran hacer es ponerse a trabajar, a plantear propuestas en positivo. Mire, resulta curioso que, por ejemplo, poniendo el ejemplo de la señora Maiso, ¿no? Aquí está todo el día diciendo hay que hablar de lo que le preocupa a la gente, de los problemas de la gente. Bien, bueno, pues hemos empezado hablando del subsidio de desempleo, que creo que es algo que preocupa a la gente, cuánto se cobra, cuánto no se cobra, cuándo se tiene derecho a esa percepción, si se cotiza, si no se cotiza, si es compatible con aceptar un empleo, porque en muchas ocasiones hemos visto como gente que no acepta un empleo porque se suspende la prestación y luego no la puede volver a recuperar, y si a lo mejor el empleo es por días. O sea, que se ha tomado una reforma que es necesaria y sin embargo quieren hablar de otras cosas, siempre de otras cosas. O sea, que no pongan la excusa, señora Maiso, de lo que preocupa a los ciudadanos y a las ciudadanas. En ese sentido, pues desde poner pegas al lugar, creo que los presidentes del Partido Popular siempre se han reunido con los líderes de los partidos con representación en el Congreso en la Moncloa, es algo habitual, pero no pasa nada. Que quieren el Congreso, es verdad que es un sitio estupendo, igual estaría bien que eso se haga a futuro. Y como le decía la señora Orradre, hablando del Consejo General del Poder Judicial, miren, no hagan trampas al solitario. Ustedes no quieren renovar el Consejo General del Poder Judicial porque consideran porque son los miembros que luego elegirán al Tribunal Constitucional, y ustedes consideran que les beneficia la correlación de fuerzas que hay en este momento. Y lo que ustedes no pudieron ganar por las urnas, porque no lo ganan en el Congreso de los Diputados, han decidido pues que vía sus recursos de inconstitucionalidad, que a pesar de todo la mayoría se los desestiman, ¿verdad? No nos olvidamos de cómo impugnaron la ley del aborto o la ley del matrimonio igualitario. Ustedes lo que quieren es controlar políticamente el Consejo General del Poder Judicial. Eso es lo que quieren ustedes. Está caducado su mandato desde hace muchos años y ustedes se niegan a esa renovación en democracia. Por lo tanto, yo solo le pido una cosa: hagan lo que consideren oportuno, con la mayoría que los ciudadanos y ciudadanas le dieron. Pero como le dijo la señora Orradre, se elegían igual los miembros del Consejo General del Poder Judicial cuando gobernaban, cuando tenían ustedes las mayorías, ¿verdad? Y sin embargo ahora ustedes vienen a decir que hay que cambiarlo. No pasa nada, hablemoslo, igual hay que cambiar el método de elección. Pero no cuenten ahora como si esto fuera una cosa nueva, novedosa, el mecanismo de elección, ¿verdad, señora Maiso? Bueno, en relación a la reunión que me parece que van a mantener este próximo viernes el presidente de gobierno con el líder de la oposición, verdaderamente casi da igual, o sea, no sirve para nada. De hecho, ha sido una reunión muy forzada y no creo que sea una cosa que le preocupe a los españoles, para nada, entendiendo que no le preocupa ni al propio presidente de la nación, porque al día siguiente saldrá en su reunión de turno con el prófugo o lo que sea, o sea, tapará todo. O sea, Feijóo no tendría que entrar en ese juego tan absurdo y tan ridículo que está manejando el presidente del gobierno. Lo que es ridículo y es vergonzoso es que tengan que enviar a personas a reunirse con prófugos de la ley que han salido de un país con un euroorden. Bueno, ahora tiene un euroorden en un maletero de un coche, y eso es lo vergonzoso, y eso es lo que le preocupa a la gente. Cuando hablaba ahora de Enar Moreno, oye, ¿qué le preocupa a la gente? Eso le preocupa verdaderamente. A la gente no le preocupa si este viernes van a hablar del Consejo General del Poder Judicial, que se va a seguir bloqueado y tal. Sus mentiras le preocupan, señora Lacich, sus mentiras le preocupan. No, le preocuparán muchas cosas. ¿Para qué sirve el ministerio ese de juventud? Y esas cosas le preocupa a la gente, ¿no? Bueno, a la gente le preocupan muchas cosas. Sí, le debe preocupar las mentiras, ¿no? Y volviendo, yo le dejo hablar siempre, Enar, por favor. Y cuando habla usted del desempleo, a la gente que no, verdaderamente, tienen que ser más realistas. Dice, no, es que a la gente le preocupa mucho lo del desempleo, el subsidio. Que no, que la gente lo que quiere es trabajo. Si hubiera trabajo no habría subsidios. Ese es el problema. Ustedes siempre están igual. Preocúpense por generar trabajo y olviden ser de los subsidios. Si hay trabajo no hay subsidios. Aquí está igual. Pasa mientras tanto nada, ¿no, señora Lacich? Sí, eso es mentira. Y le he dicho una cosa. Nos estamos preocupando por crear empleo. Hemos hecho la primera reforma laboral en no me diga a mí que miente usted. Yo he dicho que mientras... La primera reforma laboral que ha creado empleo. Le he dicho que hay que combinar las prestaciones por subsidio con la generación de empleo. No podemos abandonar a la gente que no está. Pero lo que hay que hacer es generar empleo. Y la reunión también se está haciendo. Y la reunión
Empleo este de viernes calidad, no va a además, servir señora para Gil. nada, y lo saben todos ustedes. Bueno, yo creo que se nos acuse de lo que se nos acusa cuando estamos ante el gobierno, que ha copado todas las instituciones públicas que podía copar, como por ejemplo el CIS, como por ejemplo el propio Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, y que además ha dado un paso más, y no solamente las públicas, sino que quiere también, o está intentando hacerlo con las privadas como Telefónica, que va a invertir 27.000 millones de euros, cuando tenía otras acciones para haber controlado la situación, si es que la tenía que haber hecho, como por ejemplo la acción de oro, y no lo que ha hecho, que es intervenir en una empresa privada. 27.000 millones de euros que nos va a costar a los españoles, como hizo ya con Indra. En una empresa pero privada ¿por qué no que hablamos? privatizó Pero ¿por qué no José hablamos María Aznar, de la ¿verdad, deuda? señora Mason? Pero ¿por qué no hablamos de la Porque deuda ha descapitalizado pública, de la usted. deuda pública de España? Porque eso también es importante a la hora de crear empleo, porque es que va a subir ha subido respecto de 2022 un 4,9%. ¿Y por qué no hablamos también, que también afecta al empleo, que es un poco lo que ha sobrevolado a lo largo de toda la tertulia, de los 24.000 millones de euros por los que nos van a freír a impuestos el próximo año a todos los españoles? Pues aquí en La Rioja seguiremos bajando los impuestos, aunque les duela, seguiremos bajando los impuestos a los riojanos para los que ricos. ellos... Ustedes siguen bajando impuestos siempre a los que más tienen, a los riojanos más a los que heredan más de 400.000 euros, al 1% más rico, Claro, eso es a los que ustedes riojanos bajan más favorecidos, impuestos, señora Mason. Expropiense. Y por cierto, la deuda se ha reducido en los últimos años de 10 a 3 puntos. 4,94 en el último año, pero ha dicho, se le ha olvidado decir en los últimos años. Bueno, lo dejamos aquí. Nos vamos a ir de Navidad y a la vuelta seguiremos con esos temas que nos quedan siempre en esta mesa pendientes. Pues a mí concretamente me queda desearos feliz Navidad a todos los trabajadores de esta casa y a ti especialmente. Descansa, que bastante nos aguantas y te hacemos pasar muy malos ratos. No, yo estoy encantada. Espero que vuelvas recuperada. Sí, pues sí que voy a descansar porque no tenemos programa estas 2 semanas, así que no voy a negarlo, pero estoy contenta. Muy bien, pues aprovecha, me parece muy bien. Pues en tu casa lo disfrutarán porque no te ven el pelo a estas horas. Nada. Pues feliz Navidad y igual que todo ser, mejor para el desear 2024. a todos los de esta casa y a todos los ciudadanos una feliz Navidad. A todos los espectadores. Felices fiestas. Eso es. Muchas gracias. Y buena feliz entrada de año. Eso es. Gracias. Buenas noches. Adiós.